El ministro de Educación, Kelka, había propuesto que el retorno a clases se daría el próximo primer trimestre del 2021. Eso por la parte de la cartera de Estado de Educación. La respuesta ustedes la tenían y la escuchaban hace instantes acá en Levántate Bolivia. Los padres de familia, a través de sus representantes, piden, sí, clases semipresenciales, pero además seguros de vida en clínicas privadas, seguros de salud de clínicas privadas, que debería correr a cuenta de los colegios. Para hablar un poco de esta logística, si es viable o no, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es licenciado en Sociología, es docente y ex viceministro de Educación. Giovanni Samanamud está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Giovanni. Gracias, Martín, a ti por la invitación. A ver, la propuesta emerge ante una necesidad de saber qué va a pasar la próxima gestión escolar. Esta 2020 ha sido muy irregular y muy, quizás muy en arena movediza, porque no sabíamos de la tecnología, educación semipresencial, muchas combinaciones de una situación complicada, pero hay que enfrentar algo el 2021. Claro, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que ver es entender que el tema pasa por los sanitarios, es decir, hay que ver el nivel de contagio que se va a tener. El ministro de Salud ha anunciado que a partir del segundo trimestre pueden haber vacunas en Bolivia. Si no se toma en cuenta eso como prioridad, es difícil planificar el sistema educativo. Entonces creo que si se lanza solamente a una modalidad sin tomar en cuenta la planificación de la sanidad, se va a ver muy complejo y las personas y los grupos, los padres de familia, los profesores y otros sectores van a querer lanzar todo tipo de demandas, ¿no? Habrá sido muy apresurada la posición del ministro, quizás ante alguna consulta y la necesidad de escuchar algo, quizás decir que el primer trimestre volvemos. Yo creo que sí, porque se podría haber combinado tranquilamente. En el área rural es posible semipresencial porque es más disperso, hay poca concentración de niños y de jóvenes. En cambio, en el área urbana es muy concentrado y por lo tanto todos sabemos que los niveles de contagios tienen que ver mucho con la concentración de la población. Entonces, si tú quieres dar semipresencial en un lugar muy concentrado, tienes que garantizar obviamente condiciones de salubridad. Ese es el gran problema y eso pasa por logística, pasa por mucho dinero e incluso por estos temas de los seguros de salud, que no son baratos. No son baratos y parece que no son viables, porque pedirle a una institución educativa que ofrezca un seguro de salud, ¿quién cubriría ese gasto? Muchos decían, bueno, el padre tendrá que erogar un poco más. No hay plata en el bolsillo. El colegio brindará este servicio, es una situación bastante delicada. No, muy complicada. Por eso lo aconsejable en este caso es que el ministerio defina si va a haber primero un curso o un trimestre de nivelación, que correspondería porque se ha perdido gran parte del año 2020. Si no se da esa respuesta, creo que estamos en un vacío, estamos dejando un hueco. Segundo, hay que trabajar los contenidos, que es la clave. O sea, por año de escolaridad tienen que saber qué contenidos se van a dosificar, porque al año igual no va a ser regular. Sí, va a ser un año también irregular, tal vez no tanto como pero va a ser irregular. ¿Qué es lo que va a comandar la estructura educativa? La dosificación de contenidos. Luego tú puedes ver esos contenidos bajo qué modalidad vas a dar, semipresencial, virtual, vía radio, vía televisión. Pero si no organizas los contenidos, ¿cómo vas a poder organizar el sistema educativo? Entonces, creo que la prioridad ahorita es esa, ¿no? Esa es una de las primeras prioridades que hay que hacer antes de que se termine este año. Ahora, el trabajo en la educación fiscal y la educación particular es también tema delicado que no es de ahora, es de muchos años atrás, de siempre en realidad. Claro, ahí surgen varios problemas. Primero, el tema, como decía el padre, de que muchos padres de familia ya no tienen el mismo trabajo de hace tiempo. Correcto. Y eso ha obligado, y estamos viendo algunos datos, de que muchas personas están migrando al sistema educativo fiscal. Entonces, muchos colegios privados evidentemente van a tener menos personas, menos niños y jóvenes que lo que tenían el año pasado. Eso se convierte en un problema económico, es decir, de un tema educativo que estamos nosotros hablando ahora, van a haber varias repercusiones de salud, económico, etcétera, etcétera, laboral. Y cuando uno plantea cualquier alternativa, tiene que tomar en cuenta las diversas aristas que tiene. No solamente se reduce a la modalidad de la educación, es decir, presencial o no presencial, sino a toda la logística que implica y todos los problemas colaterales que existen cuando uno quiere iniciar un año escolar tan complejo como ahora en estas condiciones, ¿no? Porque de hecho la complejidad del sistema educacional fiscal en nuestro país ya tenía ciertos problemas y complejidades en su estructura, más le sumamos algunas apariciones o volcarse de lo particular a lo fiscal en este tiempo por necesidades, es algo que va a necesitar de la participación del ministerio, no solamente de educación, quizás salud y hasta economía. Claro, imagínense, solo un ejemplo hipotético. Si hay muchos padres que no pueden pagar colegios particulares y ahora se pasan a fiscales, eso va a aumentar la demanda.
Eso quiere decir que una demanda que ya estaba colapsada. Que ya estaba colapsada en la ciudad. Por eso el problema es que hay que diferenciar. El área rural puede entrar a una modalidad, el área urbana puede entrar a otra modalidad, el área dispersa puede entrar a otra modalidad. Pero lo que va a comandar, lo que le interesa, lo que el ministerio puede hacer es dosificar los contenidos, porque esos se van a dar en diferentes modalidades. Y yo veo que ahí se está cometiendo un error. No se está tomando en cuenta el papel central que tiene el ministerio en este caso. Luego se discutirá la modalidad, porque mucho va a depender también de la curva de infección, lo que diga el Ministerio de Salud, pero los contenidos, lo que se va a dar, tiene que estar claro. Y vuelvo a insistir, el curso de nivelación es clave, en mi opinión, para el siguiente año. Ahora, tenemos un tiempo de preinscripción que ya se ha dado hace un par de semanas. La lógica sigue funcionando. No sabemos si se va a convocar a clases, pero ya las filas se han dado en unidades educativas con gente que está pernoctando, gente que está reservando. Entonces es una situación compleja. Claro, eso es automático y ahí también hay que tener cuidado, porque si se aglomera mucha gente en los lugares, nuevamente estamos ante un foco de infección posible. Por eso es delicada la situación y no conviene lanzar apresuradamente ciertas ideas que no están todavía plenamente consensuadas. Tal vez hay sectores que están de acuerdo, pero están los padres de familia y, como hemos escuchado, los colegios privados también, como hemos escuchado, tienen otra opinión muy diferente, ¿no? Bueno, no va a ser una situación para nada simple el iniciar labores educativas el 2021. Eso lo entendemos, pero habrá que dar esos lineamientos. Quizás los contenidos sería lo principal y esencial, porque la gente también, la sociedad está ávida de saber qué va a pasar el 2021. Y esa respuesta la tiene que dar la máxima autoridad. Claro, porque eso le compete al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene la atribución para dosificar, definir qué va a darse en función de los contenidos. Pero ya planificar la vuelta a clases ya implica un tema de salud, un tema con los colegios privados, con los profesores, y es más complejo. Pero lo que sí le compete es el manejo de lo que se va a dar y qué se va a dar al siguiente año. Y en esa determinación del funcionamiento, porque está bien, los contenidos los determina el ministerio, ¿tienen que participar también las alcaldías, las gobernaciones? Porque, por ejemplo, las alcaldías, muchas unidades educativas dependen de las alcaldías. Claro, en el caso de organización logística sí, para el tipo de modalidad, claro que sí, pero para definir, por ejemplo, qué contenidos son el ministerio y obviamente participativamente con los profesores, hasta ahí sí se puede definir claramente y ese trabajo se puede adelantar todavía sin necesidad de tener el diagnóstico claro, pero si eso no se hace, va a ser muy tarde. O sea, como tú estás diciendo, ahorita la gente está empezando a inscribir, está empezando a tener nuevamente la regularidad que cada fin de año siempre tenemos, y el tiempo para discutir los contenidos, los materiales, los objetivos, ese creo que es el que me parece que estamos un poco retrasados ahí, ¿no? En realidad, ¿cuánta fuerza tiene el Ministerio de Educación para ejercer y poder presionar a las unidades educativas privadas a hacer una situación como, por ejemplo, el seguro de salud? Yo creo que es muy complicado porque obedece a no solamente factores educativos, sino económicos. Y evidentemente, por ejemplo, los años anteriores, para subir las pensiones escolares, el que comandaba eso no era el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, porque justamente eso hacía variar los indicadores económicos. No podía haber mayor subida de los precios de los colegios, porque eso era un tema económico. Entonces ahí uno se da cuenta que no solamente incide la variable educativa, sino la variable económica. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Si el ministerio quiere ofrecer, por ejemplo, seguros de salud, nuevamente tiene que recurrir a la economía y finanzas para ver si hay posibilidades de ese financiamiento. De lo contrario, ¿quién lo va a financiar? ¿O lo va a financiar la alcaldía? Nuevamente es un tema de presupuesto. Se vuelve muy complicado la logística, por supuesto, de cualquier tipo de modalidad. No es como el año pasado, que básicamente le competía exclusivamente al Ministerio de Educación. Esta es una situación excepcional. Con el expertise del ex viceministro de Educación, Johnny Samanamud, ¿qué es el primer paso que deberían tener las nuevas autoridades de educación ahora, inmediatamente? ¿Trabajar netamente en los contenidos y explicar cómo deberían hacer nivelación, inicio de gestión? Primero eso, y segundo, recuperar la experiencia que han tenido los maestros, porque pese a todo lo que hemos tenido irregular, han habido modalidades de didácticas bajo televisión, bajo radio, pero también sistemas de evaluación. Los profesores en Bolivia tienen ese conocimiento ahorita. Lo que necesitamos es sintetizar, porque luego también va a faltar cómo vamos a evaluar, de qué manera se va a evaluar lo semipresencial, lo presencial, lo virtual, y ya ha habido experiencias, ¿no? Se han cortado lamentablemente por este tema de la clausura del año escolar, pero existe. ¿Qué debe hacer el ministerio? Recoger eso en el Congreso, convertirlo en propuesta y ejemplos para que al año se puedan seguir,
y además lo primero que hemos dicho, trabajar los contenidos para dosificar y plantear si va a haber o no va a haber nivelación, que me parece que es un tema también fundamental. Pero en tiempos debería ser ya. Sí, por supuesto, no tenemos mucho tiempo, por lo menos un mes tranquilamente, hasta enero se podría tener eso ya dispuesto. Lo otro también es producir materiales, porque evidentemente si tenemos una educación semipresencial o a distancia necesitamos materiales. Y eso también se puede estar trabajando mientras esperamos la organización de cómo va a ser el año escolar. Pero lo aconsejable sería que se plantee varias alternativas de modalidad, no una sola. Puede ser virtual, puede ser presencial, semipresencial, dependiendo de la situación del área, de lo disperso, de lo concentrado, de la infraestructura. Creo que eso sería mucho más adecuado. Me quedo con el concepto. Es bastante complejo lo que tiene que pasar y lo que va a pasar el 2021. Le agradecemos al licenciado en Sociología, docente y ex viceministro de Educación, Giovanni Samanamot, que estuvo con nosotros en Levántate Bolivia hablando del retorno a clases el 2021. Muchísimas gracias.